En la primera voz, entérese de lo que es noticia. 7 de la mañana y 10 minutos, 7:10 en la primera voz. A esta hora tenemos contacto con María del Carmen Ceballos, presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena. En la primera voz, en este 13 de agosto del 2020, el magisterio está haciendo un paro virtual que inició ayer y que continúa hoy. Conversamos justamente con la representante de EDUMAT, la presidenta del Sindicato de Educadores del Magdalena, con los muy buenos días, para conocer los alcances del movimiento, qué se busca y cómo fue la respuesta del día de ayer. María del Carmen, buen día. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por abrir estos espacios importantes en medio de esta dificultad producto del COVID-19. Pues efectivamente estamos realizando un paro virtual de 48 horas. Hay que reinventarse la lucha clasista para seguir exigiendo derechos al gobierno nacional y han sido muy puntuales los objetivos del paro. Uno de esos es insistirle al gobierno nacional que el regreso a la presencialidad bajo el modelo de alternancia en estos momentos en un país donde la educación pública no tiene los recursos, no está preparada, es prácticamente un acto de irresponsabilidad e incluso se puede dar una propagación desenfrenada del COVID-19. Sumado a esto, estamos exigiendo la derogatoria de la directiva ministerial número 11 que habla efectivamente de la alternancia. Mientras países avanzados como Estados Unidos empezó un proceso de alternancia y hoy cerró las instituciones educativas por el masivo brote de contagio con los niños, en Colombia se insiste y persiste llevar a la comunidad educativa, a los jóvenes, a los maestros, a todos, prácticamente a un contagio directo. Sumado a estas peticiones que hemos elevado desde nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde no hay alternancia, o sea que hemos logrado que las administraciones puedan entender las condiciones y que saben las condiciones, también le estamos exigiendo las garantías para la culminación de este año lectivo 2020, un año totalmente demasiado golpeado por el tema del COVID. En el caso del Magdalena, también estamos solicitando el proyecto de conectividad. Si bien es cierto, hay algunos avances en el distrito que también están en ese pliego de peticiones que presentó EDUMAT el pasado 26 de febrero del 2019 en el acuerdo 10º, donde le decíamos a la administración distrital que tenía que garantizar la conectividad en la parte rural y urbana. Hoy apenas va a arrancar un proyecto de zonas Wi-Fi, pero hemos solicitado conocer cuáles serán, cuándo se va a dar la compra de elementos tecnológicos, de los computadores, de las tablets, para que sean entregadas a nuestros estudiantes, para que sean entregadas a nuestros docentes y directivos docentes, porque para nadie es un secreto que estamos en un país donde aumenta la pobreza multidimensional y nuestros padres de familia, al cual nosotros también le hacemos un reconocimiento, y que este paro de 48 horas es por ellos también, los que viven del día a día. Hay casos donde hay 5 niños, no tienen acceso a la conectividad, sus padres tienen que hacer una recarga, o los maestros tienen que también coadyuvar estos procesos, mientras que el gobierno nacional, según la información que nos dieron en el distrito y en la Secretaría de Educación Departamental, envía 1.800 millones de pesos para el departamento, pero para compra de elementos de bioseguridad. Y envía 605.000 millones de pesos para el distrito, pero para compra de baños portátiles. Entonces nosotros decimos, si con la compra de los elementos de bioseguridad y de los baños portátiles se van a alistar para un proceso de alternancia en los meses venideros o el próximo año, eso no garantiza la seguridad de nuestros niños, porque estamos hablando que son instituciones educativas que tienen más de 40 niños en un salón y los lineamientos del ministerio nos dicen que solamente deben ser 10. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Será entonces que va a haber una discriminación en esos procesos? Por eso nosotros, como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como Sindicato de Educadores del Magdalena, hemos dicho que donde se llame a los procesos de alternancia, nosotros nos declaramos en desobediencia civil como un acto de dignidad para preservar la vida. Sumado a todas estas peticiones, hay otra muy importante. Lo que nosotros hemos dicho, y a veces de pronto dirán,
Milton, estos maestros son recurrentes como las reuniones de Zoom. Necesitamos y exigimos se le dé la tramitología, la accesibilidad a la reforma al Sistema General de Participaciones. Ahora en pandemia necesitamos recursos para educación, para saneamiento básico, agua potable, para salud. Entonces realmente estamos hablando que en el Magdalena hay una red de precariedad en el tema de los hospitales municipales, sumado a la falta de agua potable, súmele ahora el tema de la educación, que no hay conectividad, que las infraestructuras son obsoletas, que no tenemos áreas locativas. Yo creo que prácticamente aquí, ¿qué más debe justificar un magisterio para solicitarle al gobierno nacional recursos para mejorar? Es el momento de dignificar la educación pública. Ya no lo dice el maestro, lo dice el padre de familia que vive prácticamente la lucha diaria para que sus hijos se conecten. Lo dicen los estudiantes. Entonces, realmente, hoy podemos decir que el magisterio colombiano, a pesar de todas las situaciones, ha sacado adelante, y nuestra meta es mantener a nuestros estudiantes que sigan en su educación, pero tampoco podemos quitar de lado la responsabilidad que tiene el gobierno nacional. Entonces, prácticamente en eso estamos. Ayer hicimos un Facebook Live en la mañana donde estaba nuestro representante nacional explicando las situaciones que se están dando en frente al no diálogo del Ministerio de Educación Nacional, a persistir en la medida, a no escuchar a los actores educativos. En la tarde hicimos una caravana por las principales calles de la ciudad, una caravana organizada con maestros que no presentan riesgo, con una inscripción previa, con todos los elementos de bioseguridad, en protesta a esta medida arbitraria donde prácticamente colocan en riesgo la vida de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, sin hablar de aquellos maestros, no por la edad como muchos dicen, es que son mayores de 70 años, en el magisterio no hay mayores de 70 años en el caso de los docentes, pero sí hay compañeros muy jóvenes de 30, 35, no, las enfermedades o las comorbilidades no escogen el tipo de edad, y también tenemos maestros con enfermedades crónicas, pero también tenemos estudiantes con enfermedades crónicas, también tenemos administrativos con esa clase de enfermedades, y no hay un estudio serio para conocer la verdadera situación. Entonces, Milton, yo pienso que nosotros sabemos y no somos sabios en nuestra sabiduría. Tenemos la razón cuando decimos que Colombia, que Magdalena, que Santa Marta no está preparado para un proceso de alternancia. ¿Y por qué le digo que el Magdalena y Santa Marta? Porque si bien es cierto, ahora no va a arrancar la alternancia en el Magdalena ni en Santa Marta, se deja una puerta abierta a nivel nacional que dice a partir del 1 de agosto. Nosotros sí decimos como maestros, si hay todas las garantías, si hay nuevas escuelas, si construyeron con nuevas ventilaciones, porque si usted lee ese lineamiento, Milton, dice uno de esos lineamientos, un baño para, un lavamanos para cada 60 estudiantes. Vamos a hablar de cualquier institución educativa en Santa Marta. Eso no existe al interior de las instituciones. El tema de las baterías sanitarias. Ahora, algo muy importante que dice el lineamiento. Hay que hacer el aseo o la desinfección antes, durante y después. ¿Dónde están los administrativos? Entonces, si bien es cierto, tenemos unos acuerdos colectivos con las administraciones donde están haciendo estudio de planta global de cargo, porque es que también hay que decir que eso es una petición del sindicato. Es que nosotros como sindicato hemos presentado una ruta educativa para la excelencia, pero todavía no han nombrado administrativos porque están en los procesos de validación de planta. Nos faltan docentes. Entonces, toda esa serie de situaciones se ha resumido en un punto importante de la federación: el cumplimiento de los acuerdos del sector educativo. Hoy vamos a un Facebook Live a partir de las 8:30. Vamos a estar con el señor Eduard Torres, quien ha hecho un estudio exhaustivo de la realidad educativa en el departamento de Magdalena. Vamos a demostrarle con cifras la situación caótica que tiene la educación en el Magdalena. Vamos a hablar de la educación en el distrito. Vamos a tener al señor Giovanni López, quien es un abogado que maneja la legislación educativa. Vamos a hablar de acoso laboral, vamos a hablar de jornada laboral en tiempos de pandemia y de los derechos que tienen nuestros niños al tema de conectividad y a que se le garantice una verdadera educación. Y por supuesto va a estar la Junta Directiva de EDUMAT en un informe departamental de todos los frentes para decirle al magisterio del departamento de Magdalena que mire, usted desde su aislamiento obligatorio preventivo, nosotros de nuestro aislamiento obligatorio preventivo,
estamos prácticamente guardados, pero no callados. Así que la invitación a toda la comunidad educativa es que apoyen estos procesos, que sabemos cómo estamos. De pronto, aquel que es asalariado o que tiene un negocio tiene facilidad, pero pongámonos también en los zapatos de esos padres de familia que vivían del día a día, que hoy no tienen una renta básica porque el gobierno no la ha aprobado. ¿Cómo hacen nuestros niños? Y le voy a dar un ejemplo, porque me asombró mucho esta situación del municipio del Piñón, prácticamente en un corregimiento que se llaman Los Patos, cuando hicimos nuestro pleno departamental de presidentes para demostrarle a la gobernación del departamento en Magdalena y a los secretarios de educación las condiciones que teníamos. Nos encontramos que en ese corregimiento Los Patos, las personas cogen el líquido más precioso, que es el agua potable, de un caño que se llama también Los Patos. Entonces, imagínese usted, si hoy hablan a veces de municipios no COVID, en el Magdalena, si existen municipios no COVID, para hacer un proceso de alternancia, tendríamos que preguntarnos cómo está la institución educativa, que a veces no, nada más hay un solo baño para 800 estudiantes, una sola unidad, batería sanitaria. Entonces, toda esa situación nosotros no vamos a colocar en riesgo a la comunidad. Nosotros rechazamos y le hemos dicho a la ministra de Educación que eso tiene que replantearlo y lo que tienen que mostrar son unos discursos más positivos y que le inyecten todos los recursos a educación para que estos niños colombianos, nuestros hijos, tengan las condiciones que existen en otro país y que brinda el Estado. Sí, la situación es bien compleja, María del Carmen. Y bueno, a nivel local, como usted lo dice, tanto la alcaldía de Santa Marta como la gobernación del Magdalena expidieron unos decretos determinando que este semestre era virtual, con todas las complicaciones que eso tiene, por el tema de conectividad, como usted bien lo señala, y con los esfuerzos que las secretarías, en el caso de la Secretaría de Educación de Santa Marta, distrital, y no sé las municipales como han hecho, llevando guías incluso para que los niños puedan hacer y los jóvenes puedan adelantar y terminar el proceso académico de este año 2020. Pero es que esto no para aquí, como usted bien lo dice. O sea, aquí no sabemos hasta cuándo se va a mantener rodando el virus y cómo va a ser el tema de la propagación. Y sobre todo en Santa Marta y Magdalena, donde las cifras cada día siguen subiendo, porque aquí todavía no hemos llegado a aplanar la curva. Ayer tuvimos aquí en la ciudad más de 200 casos y en el Magdalena igual, y hay municipios como Ciénaga, como El Banco, que están disparados, o sea, que no han logrado contener por la irresponsabilidad ciudadana, porque la gente de pronto no ha atendido las recomendaciones, o por falta de campañas de promoción y prevención, como bien lo decía hace un par de días el concejal Juan Carlos Palacio, que es que en eso ha faltado también remarcar la obligación de las autoridades para tratar de concientizar a la comunidad de los riesgos que hay en el contagio, presidente. Entonces, el tema es, este semestre que ya arrancó el calendario escolar, pues digamos, no hay alternancia. Lo que están luchando ustedes es que se tengan reglas claras o que se acondicionen las instituciones, es lo que entiendo, para cuando eso haya que hacerlo. ¿Esa es la propuesta de FECODE y del sindicato? La propuesta de FECODE y el sindicato a nivel nacional es que no vamos a aceptar el proceso de alternancia y nos declaramos en desobediencia civil donde nos llamen a trabajar en este modelo. Pero en el caso especial de la ciudad y el departamento, donde se hemos consensuado en mesas democráticas el no regreso a clases, estamos exigiendo garantías para culminación de este trabajo 2020 desde casa. ¿Y qué se necesita? Conectividad, elementos tecnológicos, conocer cuál va a ser el plan de infraestructura departamental, cuántas escuelas van a construir desde el Fondo de Infraestructura Nacional, cómo van a ser los arreglos locativos, cuándo van a nombrar a los maestros. Todo eso hay que prepararlo algún día. Esperamos que cuando ya la vacuna llegue a nuestro país, pues existan condiciones, tenemos que volver a nuestra vida cotidiana. Pero en estos momentos, como usted lo ha dicho, no vamos a volver ni por equivocación cuando en el Magdalena sigue creciendo la curva. Y ahí le agrego algo. Hicimos un Facebook Live, invitamos a los jefes científicos del departamento del Magdalena. Y una de las preguntas que se le hizo es,
¿Cuándo vamos a hacer cuándo se piensa hacer un tamizaje para para conocer la verdadera realidad de los contagios? Porque es que el Instituto Nacional de Salud demora 45 días para entregar los procesos en el caso del magisterio. Entonces, prácticamente las cifras que van saliendo no son reales porque no se ajustan a la verdadera realidad en el tema de toma de muestras. Por eso estamos diciéndole hoy, vamos a defender nuestro pliego departamental. Le hemos exigido a la Secretaría de Educación Departamental y a la distrital que instale la comisión de seguimiento de los acuerdos del sector educativo, que instalen la comisión de alto nivel para el presupuesto adecuado con rubros propios. Vamos a revisar esos acuerdos que usted recuerda que en el año 2019 fueron luchados en una mesa amplia de negociación donde no querían sentarse con los sindicatos y que nosotros no vamos a dejar perder esa negociación colectiva que está en el marco de todo lo que habla de los derechos laborales. En ese sentido, el llamado hoy a todo el magisterio es a estar muy disciplinados en nuestras actividades, a estar pendientes de las situaciones que se van a presentar, de seguir exigiendo que se derrogue esa directiva ministerial que está ahí pendiente de que sí podamos volver a alternancia. No sé, de pronto la ministra no conocerá el contexto del departamento del Magdalena, aunque prácticamente dijo, decídanlo ustedes, pero luego puede decir, no, es un dictamen, es una política prácticamente nacional y que hay que cumplir, y hemos dicho desobediencia civil. Y esta es una situación que no solamente es de Magdalena, o sea, la gran mayoría de departamentos del país pasan por lo mismo, con contadas excepciones. O sea que esta es una problemática nacional y seguramente el Bloque Unido de todos los sindicatos de educación del país y de FECODE mantendrán esta posición para que si se regresa a la alternancia, que algún día ojalá llegase esa vacuna pronto y un tratamiento efectivo, ¿verdad? Porque tampoco podemos seguir confinados todo el tiempo, ni en aislamiento obligatorio, que ya es individual, ya es voluntario. Porque aquí el aislamiento obligatorio y preventivo pasó de simplemente a unos anuncios a una realidad que no se ha dado, y por eso las cifras que hay en el país, porque no hubo, o la medida se tomó prematuramente cuando apenas empezaba el tema, y cuando llegó la curva y llegaron los miles de casos, ya la gente estaba con 2 y 3 meses de encierro sin ninguna preparación, porque se supuso que ese aislamiento era para que el Estado, el gobierno, los gobernantes pudieran tomar las medidas de implementación de nuevas camas, de nuevas UCI, y nada de eso ha pasado. O sea, se han hecho unas que otras cosas, es lo que se ve, y nosotros que hemos seguido este tema en la información del día a día, lo hemos podido percatar así. No solamente la denuncia del sector trabajador, sino de la misma sociedad que se queja de la falta de camas, de la falta de alistamiento, que es de papá gobierno, porque eso debe ser, y esos billones que se dice se designaron para el tema de la pandemia, más de 25 billones, debían haber resuelto temas bien puntuales en infraestructura, pero bueno, eso es tema de otro análisis. Para aterrizar en el tema de salud y dejarla, porque sé que tiene los compromisos de la virtualidad de hoy, de las conferencias y de los eventos ya prácticamente a las 8 de la mañana, en el caso del tema de salud del magisterio y de la entidad prestadora de salud, ¿cómo está la situación de atención a los afiliados y beneficiarios afectados por la COVID y las pruebas, el tamizaje para saber cuál es la realidad de ese sector, que es un plan distinto de salud, ya que es un régimen especial, ¿verdad? Y que tiene otras connotaciones? ¿Cómo ha sido el comportamiento del prestador y qué estadísticas se tienen actualizadas de la situación de Santa Marta y Magdalena, María del Carmen? Mire, efectivamente, si la ley 100 es un atentado a la vida, el régimen especial de nosotros, la FIDU Previsora, ha hecho lo que quiere con los maestros. Porque la FIDU Previsora, como fideicomitente, y el Ministerio de Educación Nacional, tiene que exigirle a los prestadores de salud la buena atención en los servicios médicos asistenciales para sus maestros, familias y beneficiarios. En el caso del Magdalena o de la región 100, nosotros hemos realizado un sinnúmero de reuniones con alta gerencia. Nos hemos sentado con Procuraduría Regional y Provincial, la Supersalud, hemos hecho reuniones con la FIDU Previsora. La semana pasada hicimos uno con la región 6,
desde que llegó y se expuso de parte del secretario de Salud la problemática en el tema de oportunidades. Se creó un plan de contingencia por el tema del COVID-19, pero nosotros hemos dicho que ese plan de contingencia es un plan de negación. Si antes no habían, demoraban para entregar un medicamento, ahora no hay medicamento. Si anteriormente demoraban para dar una cita por especializada o subespecializada, ahora no hay agenda. Entonces nosotros hemos dicho a la FIDU previsora y a nuestra federación que tenemos que buscar una salida a esta situación. En el caso, lo más paradójico, en el caso del tema de salud de nuestros maestros, han fallecido compañeros, algunos por el COVID-19 y otros por tardía prestación en el tema de las enfermedades. En el caso de nuestros hermanos, compañeros de enfermedades crónicas o enfermedades catastróficas. Pero más allá de eso, hay una situación que nos preocupa más. Si bien es cierto, se han hecho reuniones para el tema del COVID-19, hay una situación preocupante. Mientras las EPS les entregan a los usuarios el resultado del COVID, la IPS, porque usted lo ha dicho, que son instituciones prestadoras de salud, la que rige al magisterio, en este caso la Clínica General del Norte, recogen la muestra, se lo entregan en su momento al laboratorio Colcán o al Instituto Nacional de Salud y demoran 50 días, 45 días para un resultado. Y mientras tanto el maestro queda totalmente desprotegido, tomándose la vitamina C y a la espera de saber si es positivo o no es positivo para COVID-19. Por eso se lo hemos dicho a la FIDU previsora. Ustedes no pueden jugar con la vida del magisterio en este sentido. Estamos en una alerta sanitaria, en una emergencia sanitaria y necesitamos prioridades en el tema de tamizaje. Hemos solicitado las pruebas rápidas. Ya el COVID ha tocado las puertas del magisterio. Tenemos un informe a corte del 10 de julio, donde nos dicen que prácticamente estaban pendientes 300 pruebas a 10 de julio, 300 pruebas por resultados en el magisterio. Solamente teníamos 23 maestros recuperados. A corte del 10 de julio, 27 maestros fallecidos, así entre maestros y familiares. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que ya el COVID no le tocó la puerta a toda la comunidad educativa. En ese sentido, esperamos que en esta semana o la otra realizar nuevamente una reunión donde esté Supersalud y nos explique si ya el Instituto Nacional de Salud, cuál es la demora. Primero nos dijeron que para las fechas del 3 de junio al 10 de julio se había dañado el robot para las pruebas de los maestros. Bueno, y ahora no se dañó el robot. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Y por eso le decía yo ahorita que le decíamos al doctor Catime y al secretario de Salud departamental cómo hacemos tamizaje, cómo hacemos para conocer la realidad de nuestras comunidades. El magisterio hoy está en su casa y están sufriendo COVID. Algunos que han salido en los municipios, y me perdóname que le diga esto, donde hemos solicitado mensajeros pedagógicos por parte de los alcaldes municipales y hemos dicho a los maestros no salga, no vaya a las zonas dispersas. Recuerde que son funcionarios y cualquier persona que sea portador del COVID, sintomático o asintomático, y lo pueda hacer un foco de infección, también es un acto punible. Así que la Clínica General del Norte tiene que ser más consecuente con el magisterio del departamento de Magdalena. No hay oportunidad para la entrega de medicamentos, no hay oportunidad para las citas y estamos en ese forcejeo, porque hay que decirlo así, desde la Junta Departamental instalamos el Comité Regional de Salud, porque eso hay que decirlo, antes funcionaba el Comité Regional, pero no estaba reconocido bajo un acto administrativo. Lo logramos, ahí nos vamos a sentar con los prestadores de salud, que ese es un mecanismo para hacerle seguimiento al tema de los servicios médicos asistenciales. Pero si hablamos de los servicios médicos asistenciales, tenemos que decir que en la parte prestacional les han negado el derecho a los maestros a sus cesantías parciales y definitivas. Entonces, prácticamente esta pandemia ha permitido que arrasen con cantidad de derechos y por eso hemos dicho como magisterio, vamos a exigirle a la FIDU previsora sea y trabaje por el magisterio colombiano, porque prácticamente los contratos los hizo la FIDU previsora, los hizo el Ministerio de Educación Nacional, entonces hay que colocar en cintura a los prestadores en el cumplimiento de lo contratado. Esas cifras que usted me entregaba son de Magdalena, las pruebas. Sí, pero esos están a corte del 10 de julio. Pero de Magdalena. Estamos esperando de todo el Magdalena. De todo el Magdalena. Esperando nos den un nuevo reporte
frente a la situación, nosotros estamos haciendo el estudio de la curva de contagio del magisterio del departamento del Magdalena. Ahora, con lo que se ha presentado en el municipio certificado de Ciénaga, en Pueblo Viejo, en el Banco Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, estamos esperando prácticamente nos den el último reporte actualizado para nosotros saber cómo está el tema de la curva del contagio en el magisterio del departamento del Magdalena. O sea, hay 33 días de retraso en la información, así al último corte. Bueno, María del Carmen, éxitos en la jornada de hoy, en este segundo día del paro virtual, como lo han llamado. La invitación entonces a todo el sector magisterial a estar pendientes de las noticias y quedaremos pendientes de qué sucede con todas estas inquietudes, todas estas reclamaciones. Hay una buena noticia, leí en una información que me llegó que Santa Marta había mejorado su posición en el tema de educación. De las 32 capitales, Santa Marta ocupa el puesto 16. O sea, se avanzaron algunos puestos y si este es un logro, vamos a averiguar un poco más del tema porque ese es un informe anual que sale de la competitividad de ciudades, pero es una información que tenemos de primera mano y que seguramente usted también conoce, María del Carmen. Yo quiero terminar, doctor Milton, para decirle algo. Que sea este el momento propicio para reconocer el papel del educador. Cuán orgullosa me siento de ser maestra y de tener un grupo de compañeros en todo el departamento de Magdalena, Santa Marta y Ciénaga, que en medio de estas dificultades han demostrado que son maestros que nacieron para esta profesión. Mire, a pesar de las situaciones de conectividad, los maestros han hecho un despliegue total en toda la praxis pedagógica, donde no llega la conectividad, el maestro en compañía de sus directivos docentes hicieron módulos, donde no llega por los programas de Zoom, porque nuestros niños no tienen la capacidad, han hecho grupos de WhatsApp, graban offline las clases, o sea, prácticamente, si bien es cierto, estamos ayudando y coadyuvando nuestro proceso y nuestro deber como educador, nosotros también tenemos que decir que la escuela es el espacio propicio para esto. Y todas esas dificultades se reflejan en una sobrecarga laboral, en un estrés laboral. Nuestros maestros atienden. Un día a los niños de un grado, al otro día tienen que responder las llamadas. ¿Y por qué lo hace? Porque al interior del aula el maestro es maestro, padre, psicólogo, amigo. Y estamos llamando también a la instalación del Comité de Convivencia Distrital Milton. Nuestros niños, nos enteramos de un niño que perdió la vida, decidió quitarse la vida en la IE de Huachaca, y si nosotros los adultos vivimos procesos emocionales producto de este encierro o del temor de salir, nuestros niños están viviendo una etapa que jamás nunca se había visto, y es estar encerrados y no poder tener derecho a su libre expansión en todos los momentos de su juventud, de su alegría. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero hacer un reconocimiento y me siento orgullosa del magisterio del departamento de Magdalena, donde han sacado adelante la educación. Y por eso necesitamos coadyuvar procesos, que la gobernación del departamento nos ha dicho que van a comprar unas tablets. Hay algunas dificultades, pero necesitamos que le den las herramientas a nuestros maestros y al gobierno nacional, reforma constitucional al sistema general de participaciones. Y cuando eso pase, nos vamos a sentar y le vamos a decir, logramos lo que queríamos, tenemos nuevas escuelas, conectividad, cómputos, plan de alimentación escolar universal, todo lo que los niños se merecen, porque aquí lo que estamos peleando es las garantías para los niños. ¿Cómo va finalmente la mesa de negociación distrital y departamental? ¿Se ha instalado en medio de la pandemia? ¿Cómo va el tema? Nosotros firmamos unos acuerdos, el de la gobernación con el decreto 0655 del 30 de diciembre y firmamos uno el 31 de diciembre de 2019. Ahí le hemos dicho al compañero secretario de Educación Distrital reactivar la comisión de los acuerdos del sector educativo, al igual que en el departamento. Le hemos enviado varias misivas solicitando la instalación, porque es que vamos a defender esos acuerdos. Y quiero hablarle de uno muy especial. Imagínense que nosotros tenemos un acuerdo que es la columna vertebral y es crear un rubro con recursos propios en el distrito de Santa Marta para educación, kits escolares, seguro estudiantil, los uniformes. Pero como estamos en pandemia, ir más allá de la conectividad,
para que ese proyecto de Wi-Fi que va para algunas instituciones educativas sea una política pública y sea de acceso a toda la comunidad samaria. Por eso nosotros defendemos nuestro pliego. Y en el departamento estamos en la misma situación. Instalamos la JUDE, que 24 años no lo tenía el departamento de Magdalena, que es la Junta de Educación Departamental. Hemos instalado la JUDI, que es en el distrito de Santa Marta. Ahí vamos a hablar de política pública educativa. Vamos a decirle a la alcaldía, necesitamos, porque ahí no solamente está EDUMAD, están los colegios privados, están las minorías étnicas, y otra cosa, vamos por los municipios. Entonces, realmente, a pesar de estar en estos procesos, seguimos firmes defendiendo los acuerdos del sector educativo en el departamento, en el distrito, y ya le hemos dicho a los secretarios, necesitamos avanzar en los acuerdos y también exigimos respeto por esos acuerdos del sector educativo. Hemos conversado hoy en La Primera Voz por Vallalinda, la radio de Santa Marta, con María del Carmen Ceballos, la presidenta de EDUMAD. Hoy tienen la segunda jornada del paro virtual. Muchas gracias por atendernos y feliz resto de día. Muchísimas gracias a ustedes, y a usted le reconozco su valentía y gracias por tener informada a la comunidad. Muchas gracias. María del Carmen Ceballos, la presidenta de EDUMAD, ha pasado en La Primera Voz. A ustedes muy amable por la conexión, por haber estado ahí con nosotros en esta emisión. Hemos tenido un segmento especial para el cubrimiento de este hecho noticioso, que es el paro virtual del magisterio, que se cumple hoy en su segundo día.